Primero que nada te doy la bienvenida porque este es como el primer capítulo de Tesoros Literarios. Hemos tenido hartos inconvenientes para poder conectarnos, pero como siempre la primera vez, siempre hay cosas que no resultan, y teniendo en cuenta que estamos en una época de pandemia donde el internet está ultra saturado, también hemos tenido como Yo este tengo tipo de BTR, ¿ah? conexión. ¿Cómo? Yo tengo BTR, así que es peor. No, se cae mucho más todavía. Claro, No, está sí. bien. Mira, ya que esto es la primera vez, la primera instancia, me gustaría primero que nada repartir un poco de qué se trata esto. La idea es que tú nos puedas contar a mí y a todas las personas que van a ver este video y que en algún momento se van a sumar al envío, cuál ha sido tu experiencia como escritor en Chile. ¿Cómo fue, cómo nació tu idea de escribir y obviamente cómo fue tu historia para poder publicar? Porque en Chile no es fácil ser escritor, pero queremos, la idea es que tú nos puedas contar tu historia y en todo sentido en el ámbito como escritor. Bueno, primero que todo soy profe de lenguaje, me gusta la literatura, me gusta el lenguaje, obviamente me gusta la lingüística. Y desde ahí, cierto, siempre ha existido una cercanía con lo que es la escritura. Antes de esta novela de A216, yo con un grupo de amigos, también tuvimos una editorial, pero ¿Ya? en el cuando estábamos en la universidad, el tema de la pega, finalmente esa editorial dejó de existir, pero yo con esa editorial también publiqué un libro que es de poesía. Publicamos, Buenísimo. publicamos 5 libros, se llama Casa Roja Editores. Aguante Casa Roja, aunque no exista todavía. Pero Pero está ahí en algún la registro memoria. tiene que haber en internet. Sí, tiene registro, de hecho permanece una página todavía viva. Así que todavía está ahí en resistencia. Y bueno, y esa es la experiencia, siempre he tenido esta cercanía con las letras, como por algo también soy profe de lenguaje, con el tema de cómo, cierto, expresar emocionalidades, cómo expresar también por sobre todo vivencias, cómo construir ciertas historias, cierto, en las cuales les puedan llegar a otros y a otras. Yo creo que la experiencia como escritor, que tampoco es tan vasta, para mí la escritura también es un modo de resistencia, ¿no? Un modo Claro. de... En un país que no valora mucho la escritura tampoco. Y en una escuela, y también lo digo como profe, que también está bien restringida la escritura y la creación por toda esta estandarización de la educación. Entonces yo creo que el escribir hoy día es un acto de resistencia, es un acto de expresar y una forma de hacer arte. Básicamente eso podría decir de por qué escribo y mi experiencia o cómo consigo yo la escritura. Oye, y por ejemplo, con el tema de la escritura, ¿cómo lo llevas a cabo tú, por ejemplo, en tus clases, ya que eres profe de lenguaje? ¿Trabajas con jóvenes, con adultos? Soy profe de ¿Logras media. encantarlos? Sí, yo de hecho he logrado hacer talleres de escritura, hemos publicado algunos libros con los estudiantes que he tenido, y yo creo que lo primero que nace de la escritura es a raíz de la propia experiencia. Yo creo bastante en la escritura con elementos biográficos. Obviamente que no todo tiene que ser biográfico, pero sí que hay un cimiento ahí en lo biográfico, en las historias personales, individuales, en lo que uno puede observar, en las propias vivencias, que sea un punto de partida para escribir. Y eso trato de aplicarlo con mi estudiante y también a título personal. Tengamos en cuenta que toda literatura es ficción, así que... Por supuesto, por supuesto. Pero, claro, pero hay un punto de inicio. Y mi punto de inicio en cómo yo consigo la literatura creo que tiene que ver con harto elemento biográfico. No, genial. Mío o de mis círculos cercanos. Claro, y bueno, en cuanto, por ejemplo, lo que es como tu imaginación al momento de escribir, por ejemplo, cuéntanos un poco de tu libro de A216. De partida tiene un nombre peculiar. Claro. Bueno, básicamente A216 es una novela. Me acuerdo que un ex profe de U me dijo que no era una novela, que parecía un ensayo. Verdaderamente los géneros siempre están en discusión y están en tensión, ¿no? A mí, Obviamente. verdad, no.
no me interesa mucho dar ese debate de qué es, pero A216 tiene que ver con que es una novela que se centra en la escuela. Es una novela que está constituida en el sistema educativo y por eso se llama A216, porque antes las escuelas tenían nombres ciertos que mezclaban letras y números. Y es una crítica, trato de construir una crítica al sistema educativo, en la cual yo entiendo el sistema educativo como un espacio sumamente conservador, desde una lógica que construye más que educativamente hacia el éxito, es decir, hacia la individualidad, más que hacia las comunidades, y sumamente también discriminador y competitivo. También trato de desmitificar ese diario docente hollywoodense, en que el profe que llega y salva a todos, y que todos los estudiantes se enamoran de ese profesor, y logra revertir todas las situaciones como de pobreza, ese cliché hollywoodense en torno al profe. Yo trato de eliminarlo porque la experiencia data de otra cosa, y mi novela está constituida por distintas voces narrativas. Trato que haya una pluralidad de voces, en que la voz principal, a mi parecer, cierto, es un auxiliar de aseo, en la cual observa cómo se constituye la escuela y cómo también observa cómo él, cierto, al ser auxiliar, es excluido de la escuela, entendiendo la escuela como un espacio de éxito, de exitismo. Claro, Entonces, de hecho, viendo un poco tu libro, hablas de cuanto a distintos tipos de docentes, personas que pasaron por esta escuela, claramente. Hablas del jefe o la jefa de UTP, ¿cierto? Y distintos cargos que hay. Pero todo, a mí me gustó mucho la lectura porque de partida se hace muy fácil, se hace una lectura rápida. O sea, tiene un vocabulario que cualquier persona podría seguir la línea literaria, lo cual es fantástico porque eso hace que cualquier persona que quizás no está tan interiorizada en un mundo escritural logre encantarse con esta historia y quiera llegar hasta el final. Entendamos, o sea, incluso uno mismo hace muchas veces, tú dices mucho tecnicismo y no, ¿sabéis qué? Ya me aburrí porque tengo que estar con el diccionario al lado y entre otras cosas. Pero, claro, me gustó mucho. Y lo otro es que está narrado como desde una persona externa, como que alguien está viendo, ¿no? Como en tercera persona, como que, oye, él hizo a esta persona y entonces es llamativo. bacán, se agradece. Sí, bueno, también ahí hay una propuesta de hacer capítulos cortos. Y también es un elemento al medio de hacer biografías de jefe UTP, director, profesores. Y hay un ambiente ahí que también trato de mostrar que dentro del mundo docente hay un mundo bastante competitivo. Hay un mundo ahí que también es bastante traicionero muchas veces. Hay bastante amarillismos por ahí, ¿cierto?, en la forma de actuar, porque para mí la pedagogía la planteo como una acción política. Si la pedagogía no busca una transformación o aportar hacia la transformación social, y entre comillas, ¿cierto?, entre comillas, entre paréntesis, antes que me olvide, dentro de esa misma lógica de transformación social, pucha, ¿cuántos cabros tenemos presos hoy en día a raíz de la revuelta? Pues de ahí por eso tengo ese letrerito. Sí, de hecho se estaba leyendo. Sí, que en libertad a los y las presas políticas de la revuelta, porque como profe no podemos olvidar esas cosas. ¿Cuántos cabros tenemos ahí presos, lamentablemente, ciertos chiquillos, chiquillas? Y desde ahí trato de construir la pedagogía como un espacio de reflexión, como un espacio crítico, y muchas veces hay profesores o profesoras que hacen todo lo contrario, que aportan más que nada a sostener una sociedad discriminadora, una sociedad homofóbica, una sociedad que promueve valores conservadores, e insisto con esta lógica, bajo una mirada exitista, que más que construir comunidades, que es como lo que ha sido los cimientos en estos 30 años como país, que nos han tratado de educar desde la individualidad, yo creo en educar para la comunidad. Y desde ahí, cierto, trato de generar también una crítica a profesores y a profesoras. Entonces, para mí la novela, primero que todo, la novela es una derrota. Un grupo de profes que pierde esa pelea, pero que sigue de pie, que sigue resistiendo, que sigue luchando, que sigue creyendo a pesar de la derrota. No es el triunfo, por eso hablaba como de hollywoodense, porque siempre las películas y las series de profes siempre terminan como el profe ganador, el que logró revertir la situación. Acá la novela termina al revés.
los profes acá que trataban de resistir y de dar vuelta a un proyecto educativo conservador, homofóbico, racista, finalmente pierden. Y es básicamente lo que se vive día a día en la realidad educativa. O sea, partamos porque estamos en una época de pandemia donde muchos profes han seguido una estructura como si estuviésemos en un periodo de normalidad. O sea, ni siquiera tienen esta flexibilidad de decir, hoy saben que a lo mejor esta alumna nos entregó este trabajo porque, no sé, porque a lo mejor no tuvo internet el día de hoy, o no sé, porque a lo mejor tuvo un problema en la casa. Al contrario, sigue esa rigidez y no se adaptan. Y bueno, eso es algo que estamos viviendo ahora, pero tal como lo hablas tú en tu novela y como nos estás explicando ahora, son cosas que se viven día a día dentro de una cotidianidad. O sea, el hecho de que hay alumnos que profesores los tratan distinto, o ¿cómo se dice? O que la misma sociedad, o sea, los mismos compañeros, los apoderados, le dicen, oye, ¿sabes qué? Tú no te juntes con esta persona por este motivo y qué sé yo. Y hay una infinidad de cosas que realmente no se muestran, pero existen. Sí, Y por yo creo que supuesto. tal como lo dices tú, el pintar el tema de el desviarte de la novela gringa donde te muestran al profe héroe, yo creo que en la realidad chilena somos lo más cercano que hay como a la serie que sacaron del reemplazante, o sea, que logres adaptarte y lograr llegar a lo que más se pueda y Claro, entendiendo la pero realidad. aún así, por ejemplo, en la novela o sea, en la serie Reemplazante, primero termina y logra que unos cabros generen un puntaje PSU. Igual está muy reforzado eso. Y lo otro, Claro, que el que logra ello es ingeniero, no es profe. exacto. ¿Te das cuenta? Entonces como que también también hay una lógica en que como que el profe no estuviese capacitado para lograr ciertos logros, pero no esos logros. ¿Cachai? Porque la tele te viene a repercutir nuevamente bajo los logros de la PSU, bajo estas pruebas estandarizadas, que es lo que hace un poquito, genera una cierta crítica y te muestra algo muy bien, pero no nos olvidemos que él no era profe, y los No que era eran docente. profe no era docente, no era el mundo de la No, y pedagogía. de hecho eso lo estamos viendo hoy en día, por ejemplo, en los preuniversitarios, que para ser profesor o docente de un preuniversitario, tú no necesitas ser un pedagogo. No, Entonces, es algo abierto y que realmente pasa, y al final pasan por alto a todas las personas, a todos estos profes que... Hay muchos profes sin pega, hay muchos profes que necesitan trabajar horas extras para lograr aumentar un poco el sueldo de final de mes, y cosas como lo que ocurre en un preuniversitario, donde se abre esta posibilidad de trabajo no sé, un ejemplo, a los ingenieros, hace que también este mundo perdón, para seguir un poco la idea, el, el preuniversitario se encarga de que el estudiante logre dar una prueba final. Es el punto, que logre dar en el caso anterior la PSU, o ahora la prueba, no recuerdo el nombre, de transición, creo que se llama de ahora, transición. de transición. Pero, ¿qué pasa? O sea, si no hay un docente, o sea, no hay un docente que sea pedagogo, tampoco va a tener las mismas herramientas para que el estudiante aprenda bien. ¿Cachai? ¿No? Y esta lógica de PSU es un instrumento de la educación de mercado que sigue reforzando, ¿cierto?, para rendir una prueba. Cuando finalmente lo que también trato de alguna u otra forma plasmar acá en la novela es que nos hagamos la pregunta, el para qué vamos a educar. Yo creo que ese es el trasfondo. Entonces, yo creo que esa pregunta implícitamente trasciende de una forma la novela, el para qué vamos a educar. Entonces, esta escuela, ¿cierto?, que hay una crítica hacia esta escuela y desde la escuela al sistema educativo, es, ¿para qué vamos a educar? ¿Para excluir? ¿Para que estudiantes desde la individualidad persigan un éxito? ¿Y cuál es ese éxito? Y tú como docente, cuando has trabajado, ¿cuál es tu visión de profesor? ¿Para qué educas? Yo educo, bueno, primero me sitúo desde la pedagogía crítica y yo educo para transformar la sociedad, para generar estudiantes que puedan reflexionar, básicamente, para estudiantes que tengan la capacidad de reflexionar en la cotidiana en la que viven, ¿cierto? Para que empujen
a transformar las realidades que viven, y no para esta falsa idea de la escuela de que hay una meritocracia, que refuerza esta idea del mérito, ¿cierto? Cuando vemos y hemos visto a raíz de toda esta revuelta social, que esta idea que se nos han venido instaurando desde 30 años hacia atrás, ¿cierto? Desde la dictadura, desde los gobiernos de la nueva mayoría y de la derecha, que finalmente no son tan distintos, de que tú, a través del mérito, si tú te esfuerzas, sales adelante. Cuando vemos que eso no es verdad, cuando uno vemos como profe, por ejemplo, de que hay estudiantes que sencillamente no tienen un apoyo familiar, y si no tienen un apoyo familiar, ¿cierto?, es complejo, los bagajes culturales que puedan existir son distintos. La escuela está construida para que los de arriba puedan triunfar y los de abajo, ciertos casos excepcionales, puedan salir, pero la mayoría no, o si logras generar una profesión en este país, lo haces endeudándote, pagándole a un banco, no tienes el derecho a una vivienda, por ejemplo, uno como profe, y los sueldos, ¿cierto?, son rebajos, entonces te generan una falsedad. Entonces yo en verdad, más que educar para esta idea de la escuela, ¿cierto?, entendiendo que la escuela es una reproducción ideológica, yo creo que es educar para generar reflexión, para que finalmente nos cuestionemos. Educar para pensar, básicamente, generar esas instancias de pensamiento. Oh, fantástico. Oye, Esteban, y por ejemplo, cuéntanos un poco, tú me decías que ya has escrito 2 libros, ¿cierto? Poesía. Cuéntanos un poco de tu escritura. De mi escritura, bueno, son bien distintos. Pues el libro, como dije, de poesía lo escribí hace cuando estaba ya saliendo de la U prácticamente. A raíz también, ¿cierto?, de esta mirada personal, biográfica, en cómo uno concebía el mundo, en que finalmente era tratar de construir un mundo sin que se permeara a veces por la idea del adulto, que te viene como a predeterminar en cómo tú tienes que actuar, ¿cierto? Sino que tenía que ver con construir un mundo, un ideal, ¿cierto? Y que tampoco tenía que ver con esta idea de sociedad, de buscar medallas. De hecho, por ahí hay una frase que dice buscar medallas en paredes ciudadanas. Va contra aquello, va contra esos conceptos bien ciudadanos, bien formales, de bien educación cívica, el libro de poesía. Y tratando de construir imágenes, porque para mí la poesía es una construcción importante de imágenes. Y en relación al libro de narrativa, traté, ¿cierto?, en términos estructural, de relato corto, muy corto, para hacer ágil la lectura también, que era más o menos, ¿cierto?, que tenía que ver con esta ideas puntos, no entenderme demasiado en las descripciones, sino que jugar un poco con esta rapidez al leer y tratar de construir el escenario, tratar de armar una escuela narrativamente. Y realmente lo logras, que eso Muchas gracias. A veces está siempre como en el ideal del que quiere escribirlo, pero no siempre se llega a ese resultado. Entonces, claro, logras todo, logras construir el espacio, logras construir una lectura rápida, es simple, podríamos decir, en lo que hablábamos antes, de temas de vocabulario, que cualquiera puede entenderla, lo cual no le quita mérito, al contrario. Es difícil, ya, especialmente para alguien entendido en las letras, como en este caso, que ya era profe de lenguaje, es difícil llegar a un lenguaje sencillo, porque ya dentro de ti tienes un vocabulario amplio. Entonces, al escribir, especialmente en la universidad, en los ensayos, al escribir informes y todo este tipo de trabajo, te exigen que uno utilice un léxico amplio. Entonces después llegar y empezar a reducirlo para lograr una obra, cuesta. Qué bueno que se logre, claro, porque está la intención, pero de ahí a que se logre otra cosa, así que qué bueno que se logre la propuesta. Sí, bueno, cuéntame ahora, me decías que en su momento hiciste con unos amigos una editorial, con eso sacaste el primer libro. ¿Cómo nace esa idea? ¿Por qué nace esa idea? Bueno, primero íbamos
en una micro con un amigo, con Pablito, saluda a Pablo si está por ahí, y nos dábamos cuenta que era muy complejo publicar. Y muchas veces el publicar también tenía que ver con tener ciertos amigos, ciertos pitutos, que finalmente las editoriales, ¿cierto?, siempre se movían dentro del mismo círculo, y tampoco nos gustaba mucho lo que en ese tiempo estaba muy rápido, o sea, muy fuerte, lo que eran las editoriales cartoneras. Entonces nosotros queríamos armar un libro que tuviese, ¿cómo se llama?, más de libro, sin desmerecer, ¿cierto?, el maravilloso y hermoso trabajo de las editoriales cartoneras, pero en ese momento como que nosotros queríamos construir un libro que no fuese con cartón. No, aparte que la cartonera es básicamente un libro más artesanal, entonces no necesariamente cumple la estética del libro que uno quiere. Claro, nosotros teníamos ese ideal. Y a raíz de eso, ¿cierto?, se lo comentamos a otro amigo, nos sumamos, nos juntamos, y mi amigo, que es Pablo, que era un sujeto que sigue siendo un sujeto muy Mateo, empezó a hacer como todas esas averiguaciones. Y en relación a eso mismo, esas propias averiguaciones, empezamos como picar para comprar hojas, ¿cierto?, cómo se diagramaba, porque el tema de la diagramación, ¿cierto?, nosotros en ese tiempo diagramábamos por Scribus, era harta pega. Después el tema de coser los libros, pegarlos, ¿cierto? Y ahí fuimos creando, sacamos un libro de poemas, primero de dos de esos amigos, sacamos mi libro, un libro narrativo de otro integrante de Casa Roja, y después el último libro sacamos un libro de poemas de un ex profe de la U. Y ese libro tenía demasiadas hojas. Y como que ese libro un poco nos mató porque nos demoramos mucho en sacarlo. Fue mucha pega, éramos muy pocos, estábamos saliendo de la U, estábamos como en ese proceso de tesis, etcétera, trabajando. Y como que eso nos fue desmotivando. Logramos sacarlo, pero quedamos como agotados. Y después de ahí tratamos de sacar otro libro y finalmente nunca pudimos coordinar. Pero fue una maravillosa experiencia, participamos en ciertas ferias, fuimos a ciertos lados, ¿cierto? Y yo creo que el trabajo de la editorial independiente, y también ahí saludo a su editorial, yo creo que hacen un trabajo bonito, porque le otorgan oportunidades a escritores o a escritoras que muchas veces no tienen esos espacios, y que están ahí, ¿cierto?, que quieren publicar, que tienen el deseo de publicar, y ahí de repente hay mucho amiguismo, o se mueven dentro del mismo círculo, espacios cerrados, ¿cierto?, conocidos de aquí, conocidos de allá. Y como ninguno de nosotros, y eso también, además, pues ninguno de nosotros era de estos círculos más fuertes que en ese tiempo, de círculos de poetas o círculos de narradores, ¿cierto?, que llegan generando ciertos lazos. Son círculos súper excluyentes, porque los poetas, cuando tú participas con poetas, te miran así como bicho raro, y te hablan, y si tú no hablas como ellos, entonces cuesta entrar, porque de hecho te critican mucho tu lectura, tu forma de interpretar, entonces o eres o no eres. Claro, a mi parecer el mundo de los poetas es un poquito aburrido, pero y a mí me encanta la poesía, me fascina la poesía, pero el mundo poeta, que se compre ese círculo poeta, es como un poquito aburrido y excluyente. Y nosotros, ¿cierto?, trabajamos desde ese margen. Yo creo que hicimos un buen trabajo, fue una bonita experiencia. Qué genial. Y la experiencia del libro de ahora, de A216. ¿Cómo fue? Porque entiendo que no fue con Casa Roja, entonces obviamente, y al parecer es independiente, ¿no? No lo sé. Claro, la editorial es editorial Easy de Valparaíso. Yo a estos chiquillos los conocía porque ellos también con anterioridad trabajaban con libros de cartón, pero después fueron trabajando cartón y hacen otro tipo de libros, ¿cierto? Me lo encontré en una feria. Y ahí como que empezó el diálogo, ¿cierto? Le envié el libro, lo leyeron, les gustó, empezó la conversa de la portada, del tamaño, ¿cierto? Yo traté de que fuese, de hecho acá está, que no fuese un libro tan grande tampoco, sino que fuese como más de bolsillo. Y ahí lo empezamos a armar, pero antes de eso obviamente que también se enviaron a otras editoriales como, entre comillas, un poquito más grande, pero... Como elitista, ¿no?
claro, ahí yo sabía, ahí iba como que pasar este proceso un poco más excluyente, como uno no tiene ciertos contactos, pero yo estoy súper conforme con el libro, de hecho fue re bien y se está trabajando ahora una segunda edición que debe ¿Y salir qué antes tal que la experiencia? ¿Cómo lo haces para venderlo, para publicitarlo? ¿Cómo es el a tema puro, ahí de la vitrina? a puro pulso, amistades y cotidianidades. De viva en voz, ¿cierto? Ofreciendo, sabes que saqué un libro, trata de esto, Facebook, eh, pero a puro pulso nomás, ofreciéndolo, de que otro amigo que le gustó lo recomienda, eh, aquello. De esa forma, en verdad. Y la editorial que también, ¿cierto? Puede sacarlo, ha subido ciertos afiches también de la novela, pero más que nada ha sido por iniciativa, motivación, moverse. Me acuerdo de eso cuando Pablo de Roca también mencionaba que de repente vendía como sus libros, así como o sus textos los ofrecía ahí por Bueno, la la calle. verdad es que muchos escritores, incluso connotados, tal como lo no, mencionas tú, Pablo de Roca, el otro que de hecho eh, ignorantemente yo hablé alguna vez con Lemebel vendiendo él sus propios libros pirateados en el Parque Forestal y yo nunca supe quién era hasta muchos años después porque yo era chica y después dije, oye, esa persona era famosa y yo no tenía idea y por un tema de editoriales, o sea, la editorial, partamos de que las editoriales grandes se quedan prácticamente con el 80-90% de la ganancia porque ellos invierten en publicidad y entre otras cosas, pero aún así tú tienes que pagar la impresión, entonces en realidad se quedan con mucho más de lo que corresponde, siento Claro, yo. Y en base a eso es que, bueno, en este caso como editorial Sirena, también quisimos, tal como lo mencionaste antes, ser una posibilidad para los escritores que están naciendo, que están surgiendo, porque partamos, económicamente no todos los escritores tienen las posibilidades económicas. Segundo, tú quieres tener algún tipo de ganancia, entonces no quieres que se vendan 1000 libros para ganarte 20.000 pesos, por así decirlo. Eh, y básicamente todos los que somos independientes funcionamos al igual que tú, que boca a boca, redes sociales, y sí, no sé, hace muy poco conocí a un escritor que estaba vendiendo sus textos, sus propios libros afuera de las estaciones del metro, y así es como muchos se están moviendo para poder conseguir algún tipo de ganancia, y dos, para hacer llegar sus libros, porque no siempre está la vitrina de una librería. Hay librerías que te aceptan, pero hay otras librerías que te dicen, no, ¿sabes qué? Porque nosotros trabajamos con cierta editorial, entonces tenemos, no sé, como un monopolio de por medio. Entonces cuesta mucho entrar a un mundo completamente, entrar a un mundo de partida por la editorial, segundo por el lugar donde se va a publicitar, y ahí es lo más importante que es el boca a boca y que cuánto se va a mover el mismo escritor. claro, ¿no? Y además que estas librerías funcionan con la lógica de servicio puesto interno y toda una formalidad que muchas veces las editoriales, ¿cierto?, no trabajan con eso porque son editoriales independientes, no trabajan de esa forma, entonces también te restringe el paso y la entrada a ciertas librerías, entonces claramente funciona boca a boca. Y bueno, y en relación al MBL, aguante el MBL. Me acuerdo una de tantas experiencias ahí de un sujeto que vendía libros pirateados del MBL, se acerca al MBL en la fiesta de los abrazos y no le da ni un color y vende los mismos libros pirateados de él, pero para generarle ganancia ahí al vendedor y los firma y se los entrega, porque entendía que también dentro de ese espectro para él, que pirateara los libros no le generaba ningún problema, cuando ya era un escritor, pero connotado. Ya connotado, claramente. Connotado, claro. O Sí, sea, al final ese es el tema y que todos también tienen ese miedo, pues del, pucha, voy a ser nuevo, me van a piratear y menos ganancias voy a tener. Entonces, como que hay muchos miedos de por medio. De hecho, por eso es que también está ese tema del celo, del, pucha, no quiero que mi obra salga o no quiero encontrármela un día por ahí, pero es por lo mismo, porque está el tema del miedo al robo de la obra, pero claro, como en el caso lo que mencionas tú del MBL, ya era un escritor connotado y realmente no le importaba tanto, ya no era,
Sí. No era un mayor problema el que esa persona estuviese activándose económicamente gracias a él. Claro, bueno, ahí Lemebel decía que para que te piratearan era un paso de que era un escritor reconocido. No, a mí personalmente, si alguien me pide el libro en PDF, tampoco tengo ningún rollo en pasarlo, ni mucho menos. Yo creo que el arte también tiene que correr. Que si bien cierto, se generan ciertas ganancias con el libro, con que a mí me permita esta ganancia seguir sacando libros, para mí en este momento bien, ¿cachai? Que me permita no recuperar la plata invertida y después poder sacar más libros pulentos y bacán. No es mi intención tampoco como ganar excesivamente dinero, sino que el testimonio corra, que se lea, que se disfrute, que sea una instancia de reflexión, de pensar, de criticar, ¿cierto? Al final yo creo que esa es la finalidad principal que tienen todos los escritores, que la obra llegue a distintas manos. Claro, y si en ese sentido que corra, yo por eso digo, el libro por PDF yo lo envío, se me lo han pedido, no tengo ningún rollo con ello. Ahora, obviamente, también hago trueques, ¿cachai? Como que también he hecho trueques con otros libros, no tengo ningún problema con eso. También creo mucho en el trueque del arte, sobre todo desde la horizontalidad. Mira, ahí Víctor Muñoz dice saludos desde la distancia, y si les copian es porque son buenos escritores. Sí, claro, la verdad es que yo, como el tema de la piratería, sí, como dice por ahí, que decía, si te van a plagiar un libro es porque ya soy un weón connotado. Y si ya estáis sumamente connotado, en términos económicos, da lo mismo, y así lo entendía Lemebel. Así lo entendía Lemebel. Y de hecho se sienta, ahí se puede buscar, esa narración es muy entretenida, la cuenta se sienta, firma los libros, y le dice, oye, no me vaya a traer nada para tomar, le traen un Borgoña. Y vendió todos los libros, pues toda la gente venga a comprar los libros firmados por mí, todos pirateados. Sí, pues era un personaje en todo sentido, no. Sí. No, increíble. Bueno, ya estamos llegando a la hora, y yo creo que sería una buena instancia para que puedas promocionar un poco tu libro. Aprovecha de mostrarlo ahí, cómo lo pueden encontrar, cómo comunicarse. Dale. Bueno, bacán. Primero que todo, saludar ahí a la editorial Sirena, ¿cierto? Empezar por eso. Bacán el espacio que están abriendo. Muchas gracias por la invitación, por la lectura también. Bueno, el libro, ¿cierto? Se puede contactar a través de mi mail, que es estebanfernandez00@gmail.com. Yo soy de Santiago, pero se entrega, ¿cierto? Vía a regiones, a lugares vía Starken o Chile Express. Y nada, pues, si en una de esas primero quieren leerlo insisto, en PDF para ver si les gusta, y después lo quieren tener en papel, me escriben, yo no tengo ningún problema, lo envío. Y aquí está un librito pequeño, pero agradezco, ¿cierto?, que cumple el objetivo, así que si se animan a leerlo, acá está, también está con algunas recomendaciones de amistades de mi compañera, así que de un ex estudiante. Y eso, pues muchas gracias. Ahí me escriben cualquier cosa a mi mail, estebanfernandez00@gmail.com. Si les motiva, agradezco muchísimo el espacio. Y nada, seguir hacia adelante, harto ánimo a la editorial. Y terminar, obviamente, que para mí es súper importante con lo que había dicho al inicio. Libertad y a los presos y a las presas de la revuelta. Como profe, no puedo no decirlo. Así que... No, fantástico. No, y se nota también el cariño social, que no es solo bla bla. Mira, te mandan saludos Víctor Muñoz, Sergio Ojeda Varías, que dice un abrazo desde Berlín, saludos de tus profes. Eduardo Gómez, que te dice felicitaciones, Esteban. Y Ilwen Nahuel,
siempre Esteban, claro y directo. Así que un abrazo también a todas las personas que están acompañándonos en vivo y que nos están comentando. Así que a la distancia, obviamente, a través de la pantalla en una época de pandemia. Yo no conozco Pichilemu, así que espero conocerlo en algún momento. No, maravilloso, la verdad. Así que tiene su encanto, al igual que todos los lugares, en realidad. Así que, bueno, Esteban, estamos llegando ya al final y, como dice ahí Víctor Muñoz, vamos por el segundo 10%. Así que... Vamos por el segundo. Y por liberar antes del 10%, liberar a los presos y a las presas. No, muy bien. Así que un abrazo gigante, Esteban. Muchas gracias por compartir con nosotros en este primer capítulo de Tesoros Literarios. Muchas gracias por la invitación. Así que ahí vamos a estar en contacto y bueno, que siga la escritura y que siga ese encanto por que las demás personas también se encanten por la lectura. Que es lo más importante, llegar a otros y bueno, que a la gente le guste leer, que le guste interiorizarse y que no solo los bestsellers son los entretenidos, porque hay muchos libros, muchos escritores independientes que realmente tiene una escritura fantástica y simplemente no son conocidos. Entonces, que no se cierren a experimentar. Animarse a leer nombres y gente desconocida, que de repente como que uno lee, como ya sabe, como que se va a la segura, con que sabe que ese libro es bueno. Animarse a leer gente que no cacha, ¿no? Pues como que tratar de abrir ese espacio de conocer otros escritores, otras escritoras. Así que eso, muchas gracias y que estén muy, muy bien. Igualmente, un abrazo. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao. Chao.